Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. Si te gustan estos videos, por favor suscríbete a mi canal, dale like, comenta y comparte con tus compañeros y amigos. En esta clase vamos a resolver ejercicios de asociación de condensadores en serie. A medida que vamos leyendo el enunciado, vamos extrayendo los datos. Ok, comenzamos. En la siguiente figura, esta figura que tengo indicada aquí, se muestra un circuito de condensadores conectados en serie, donde el condensador C1 es igual a 3 microfarad, mírenlo aquí. El condensador C2 es igual a 6 microfarad, mírenlo aquí. Y el condensador C3 es igual a 2 microfarad, mírenlo aquí. Y en la figura podemos ver que la diferencia de potencial en el circuito es de 149 voltios. Ok, aquí pasamos a colocar en nuestros datos que la diferencia de potencial B es igual a 149 voltios. Y nos piden calcular, parte A, la capacidad equivalente, parte B, la carga total, parte C, la carga de cada condensador, es decir, vamos a calcular Q1, Q2 y Q3, parte D, la diferencia de potencial en los extremos de cada condensador, es decir, tenemos que calcular B1, B2 y B3. Y por último, en la parte E, nos piden calcular la energía del circuito, en este caso W. Bien, antes de comenzar la solución del ejercicio, hacemos las equivalencias para llevar microfarad a farad, simplemente multiplicando el valor dado por 10 a la menos 6 para tenerlo en farad. Eso fue precisamente lo que hice aquí a la derecha. Multipliqué cada uno de estos tres valores por 10 a la menos 6 para tenerlo en farad. Y me quedó finalmente que C1 va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 farad, C2 va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 farad, y C3 va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 farad. Ok, comenzamos la solución del ejercicio por la parte A. Y al estar en serie, la capacidad equivalente la calculamos así. El inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades parciales. Por lo tanto, 1 sobre C va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Sustituyendo en esta expresión los datos dados, tenemos que, nos va a quedar que 1 sobre C va a ser igual a 1 sobre C1, en este caso 1 sobre 3 microfarad, que es el valor que tengo aquí, más 1 sobre C2, C2 vale 6 microfarad, mírenlo aquí, y 1 sobre C3, C3 vale 2 microfarad, mírenlo aquí. Ok, una vez que tenemos los datos sustituidos en esta expresión, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 6 microfarad, y hacemos el pequeño estudio. 6 microfarad entre 3 microfarad, eso da 2. 2 por 1 da 2. Aquí tengo mi 2. Viene más, coloco más. 6 microfarad entre 6 microfarad es 1 por 1, 1. Mírenlo aquí. Viene más, coloco más. 6 microfarad entre 2 microfarad, eso da 3. 3 por 1, 3. Y una vez que tengo resuelto este estudio, hacemos la suma del numerador. En este caso, 2 más 1 más 3, eso da 6. Ok, y aquí pasamos al siguiente paso, que es invertir para encontrar C. ¿Qué vamos a invertir? La expresión anterior. Es decir, 1 sobre C va a ser igual a 6 sobre 6 microfarad. Vamos a invertir esta expresión que tengo aquí. 1 sobre C es igual a 6 entre 6 microfarad. Y al invertir, esta C que está en el denominador pasa al numerador y me queda C sobre 1. Y este 6 microfarad que está en el denominador pasa al numerador y me queda 6 microfarad en el numerador, y este 6 que estaba en el numerador pasa al denominador y me queda, como lo vemos aquí en la pizarra, C sobre 1 es igual a 6 microfarad entre 6. Resolviendo aquí, 6 entre 6 da 1, y finalmente me queda que C va a ser igual a 1 microfarad, y al aplicarle la equivalencia me queda que la capacidad equivalente va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 farad. Bien, pasamos ahora a la parte B. Vamos a la parte B a calcular la carga total Q. Y esa se calcula, esa carga total Q, la calculamos a través de la relación C es igual a Q entre B, en donde haciendo un pequeño despeje de la carga Q, nos queda que Q va a ser igual a C por B. En este caso, la capacidad equivalente por la diferencia de potencial del circuito total. Y nos queda que, sustituyendo los valores, nos queda que la capacidad equivalente la calculamos previamente, que nos dio 1 por 10 a la menos 6 farad, mírenlo aquí. Y la diferencia de potencial del circuito nos la dieron de datos, que vale 149 voltios. Mírenlo aquí.
Y al resolver esta operación nos queda que la carga total Q va a ser igual a 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Ok. Pasamos ahora a la parte C. Y al estar en serie, la carga de cada condensador es la misma que la carga total. Por lo tanto, la carga total Q va a ser igual a 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Y eso a su vez va a ser igual a Q1, igual a Q2, igual a Q3. Ok, pasando ahora a la parte D. Vamos a la parte D. Y como sabemos que C es igual a Q entre B, despejando la diferencia de potencial B, en este caso nos queda que B va a ser igual a Q entre C. Por lo que B1 va a ser igual a Q1 entre C1, B2 va a ser igual a Q2 entre C2 y B3 va a ser igual a Q3 entre C3. Sustituyendo los valores de estas variables, tenemos lo siguiente. En B1, que es igual a Q1 sobre C1, tenemos que Q1 va a ser igual a 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Mírenlo aquí. Y C1 lo tenemos aquí, que vale 3 por 10 a la menos 6 farad. Mírenlo aquí. Resolviendo este pequeño cálculo, tenemos que V1 va a ser igual a 49,67 voltios. De igual manera, aplicamos lo mismo para calcular V2, que va a ser igual a Q2 entre C2. Sustituimos los valores de estas variables. En este caso, Q2, tenemos que sigue siendo el mismo valor, 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Mírenlo aquí. Entre C2. C2 vale 6 por 10 a la menos 6 farad. Mírenlo aquí. Y resolviendo aquí esta operación, nos queda que V2 va a ser igual a 24,83 voltios. Por último, calculamos V3, que va a ser igual a Q3 entre C3. Sustituimos los valores ya conocidos. Q3, que sigue valiendo el mismo valor. Mírenlo aquí. Q3 va a ser 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Mírenlo aquí. Entre C3, que vale 2 por 10 a la menos 6 farad. Mírenlo aquí. Y resolviendo este pequeño cálculo, tenemos que V3 va a ser igual a 74,5 voltios. Si queremos verificar que la diferencia de potencial es este valor, 149 voltios, simplemente sumamos los valores de V1 más V2 más V3. Es decir, vamos a sumar sumando V1, 49,67 voltios, más V2, 24,83 voltios, más V3, 74,5 voltios, y eso nos va a dar 149 voltios, que es la diferencia de potencial total del circuito. Por último, finalmente, la energía del circuito la calculamos con esta expresión. W es igual a un medio de Q por B. En este caso, Q va a ser la carga total del circuito por la diferencia de potencial B del circuito total también. Ok, sustituimos en esta expresión los valores ya conocidos. La carga total Q vale 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb. Mírenlo aquí. Y la diferencia de potencial B del circuito es 149 voltios. Mírenlo aquí. Y resolviendo esta operación, un medio por 1,49 por 10 a la menos 4 Coulomb por 149 voltios, eso nos da que la energía del circuito W es igual a 1,11 por 10 a la menos 2, repito, W igual a 1,11 por 10 a la menos 2 joules. Bien, con esto damos por terminado este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y a darle like. Gracias.